Inicia su programa Semilla de Fe, direccionado por la pastora Carito Ruiz, de la Iglesia Maranata, un espacio de edificación y formación con principios bíblicos que tiene el propósito de transformar a la sociedad y a las familias enteras. Bendiciones, muy buenas tardes para todos, audiencia de esta su emisora sonora. Qué alegría estar en esta tarde aquí con ustedes. Soy Carito, su servidora, la pastora de la Iglesia Maranata aquí en Cimitarra. Y bueno, para mí es un verdadero privilegio el poder compartirle el Evangelio de Jesucristo y poder entrar a sus hogares y a sus lugares de trabajo en el día de hoy. Quiero tomarme unos minutos para poder orar por cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial, Rey soberano y eterno, coloco en tus manos sus vidas. Te pido que seas escudo y protección para cada uno de ellos. Bendice y guarda a cada una de sus familias. Guárdalos de toda escasez. Protege sus fuentes de ingreso y el fruto de su trabajo. Bendice cada decisión que ellos necesiten tomar con tu sabiduría y con tu inteligencia. Que cada uno, Señor, pueda recibir el don, Señor, de la administración, que cada uno sepa administrar y poner en orden su casa y cada uno de sus bienes. Abre puertas, Señor, de oportunidad para cada uno. Provee, Señor, que nunca les falte el pan en la mesa, ni la paz en su corazón. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como les decía, qué alegría estar por aquí nuevamente para poderle compartir en esta tarde del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría mucho que si usted en su casa o en su lugar de trabajo tiene acceso a una Biblia, pueda ubicarse en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: y a los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ser un hijo de Dios por medio de la fe de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente tener el acceso a la salvación, sino también que nosotros podamos, como hijos del Señor, tener acceso a todo lo sobrenatural. Todo lo que está a nuestro alcance de manera sobrenatural de parte del Señor lo podemos identificar como la palabra de Dios, el poder de la oración y el Espíritu Santo. Y todo eso el Señor lo creó para nuestro beneficio, los hijos de Dios. Y no es normal y no debemos permitir, y tenemos que ser claros, porque podemos ver cómo el enemigo está dañando la identidad de los jóvenes. Las redes están llenas de una tendencia que se llama terian, pero eso es nada más y nada menos que la falta de identidad y cómo los vacíos del conocimiento de Dios y cómo la ausencia de la palabra la está utilizando el enemigo para desvirtuar y desfigurar la creación divina del Señor, como lo es el hombre. Ignorando que fuimos creados por un ser de poder, de amor, soberano, omnisciente porque Él todo lo sabe, omnipresente porque Él está en todo lugar y todopoderoso porque Él todo lo puede. Los cielos y la tierra fueron creados por Él y todo lo que hay en el universo fue creado por el poder de su palabra. Y nosotros tenemos acceso a su palabra. Nosotros podemos leer día a día lo que su palabra enseña. En la palabra de Dios nos encontramos que está llena de experiencias sobrenaturales, que se definen como intervenciones divinas que superan toda ley natural, permitiendo vislumbrar el poder de Dios. Lo podemos ver cuando leemos los evangelios, los milagros que hizo el Señor Jesús, las manifestaciones de poder que Él tenía,
la sanidad. Podemos ver cuando Él pudo orar y traer de la muerte a la vida por medio de la resurrección de su amigo Lázaro. Podemos ver cómo Él pudo hacer un milagro, una multiplicación de panes y peces en un lugar donde no había alimento. Hay diferentes versículos y parábolas donde habla de liberaciones, donde Él hizo expulsión de demonios, hizo sanidad a muchas personas, a lunáticos, a leprosos. Incluso después podemos ver las mismas manifestaciones de poder en sus apóstoles. Cada uno de los evangelios donde habla de los apóstoles incluyen curaciones de manera sobrenatural. Ellos fueron también respaldados. La palabra del Señor dice que a los que creen en el Señor, las señales de poder les seguirán, que en su nombre hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios y colocarán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Nosotros en el Evangelio podemos ver manifestaciones extraordinarias que mostraban la autoridad divina que ellos habían recibido de parte del Señor. Podemos ver también desde un principio, desde el libro de Génesis, cómo había acompañamiento de visiones proféticas y de experiencias sobrenaturales en cada uno de los hombres de Dios que están plasmados en la palabra. Algunos tuvieron sueños, otros tuvieron revelaciones en las que Dios le mostraba a su pueblo lo que estaba por suceder. Podemos verlo cuando leemos la historia de José, cómo el Señor le dio a él el don de interpretar sueños y cómo él pudo interpretar un sueño que estaba teniendo el faraón y así evitar que hubiera una hambruna sobre su tierra, sobre Egipto, sobre la tierra que él estaba en ese momento viviendo, donde lo habían llevado el proceso y las diferentes circunstancias de la vida. Y nosotros podemos ver cómo en un proceso, cuando él era un niño consentido, dice la palabra que él tenía túnica de colores, que él era el consentido, él tenía sueños especiales, y cómo la envidia de sus hermanos y la mala decisión que ellos tomaron, que aunque en un principio quisieron quitarle la vida, dice la palabra que Judá los desistió, hizo que ellos se arrepintieran y los convenció de que lo vendieran, y que él, habiendo sido vendido como esclavo, él fue a servir en una casa de una persona muy importante que se llamaba Potifar, y allá la mujer de él puso sus ojos en él y lo acosaba constantemente, a un punto donde llevó a que hubiera un encuentro tan cercano en ellos que dice la palabra que ella se quedó con la túnica, porque José reaccionó y dijo: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra el Señor que me ha confiado su casa y todo lo que tiene? Dice que él huyó, y después de eso él fue acusado y fue llevado a una cárcel aún siendo inocente. En la cárcel él tuvo la oportunidad de servir y de conocer los diferentes dialectos que habían en ese entonces. En ese entonces el lugar donde se sentaba el faraón tenía 70 escalones y cada escalón representaba uno de los pueblos que estaban ahí cercanos, que tenían su propio dialecto. Y para una persona poder llegar al lugar donde estaba el faraón, necesitaba saber los idiomas para poder estar a la altura del faraón. Y cómo Dios, permitiendo que él pasara por la cárcel y que aprendiera cada uno de esos idiomas, cuando le tocó hacer la interpretación del sueño y cuando le tocó llegar donde el faraón, él tenía el conocimiento de cada uno de los dialectos y pudo hablar cada uno de los idiomas porque él lo había conocido en la cárcel, y eso le sirvió para él estar a la altura del faraón y para que el faraón pudiera reconocer en él la sabiduría sobrenatural que había en él, el don que Dios había puesto en él, y que era él la persona indicada para poder gobernar Egipto. Entonces podemos ver cómo el proceso, como una situación difícil, como momentos de injusticia y como momentos que aparentemente parecía que no había nada que estuviera a favor de él, era simplemente el proceso de Dios que él estaba permitiendo para poderlo colocar en el lugar donde el Señor lo quería posicionar, en un lugar de privilegio, en un lugar de autoridad, en un lugar donde él iba a poder guardar y bendecir a su familia.
su familia, los que lo habían vendido, él iba a poder extender misericordia y favor sobre su pueblo, y lo iba a hacer era estando en un lugar de autoridad, en un lugar de privilegio, pero para eso él necesitó ser procesado. Pero nunca registra la palabra que él se quejó, que él renegó, que él murmuró. No, él solamente sabía y tenía la certeza que el Dios que le había dado los sueños, el Dios del mover sobrenatural, estaba con él. Que él fue abandonado por familia, por su padre, por sus hermanos, pero el Señor nunca lo dejó, nunca lo abandonó, siempre estuvo ahí con él. Que cuando él estuvo en la cárcel, cuando le dijo el sueño interpretado al copero y al panadero, a pesar de que él les pidió en misericordia que se acordaran de él cuando saliera de ese lugar, el copero, porque el panadero él no iba a vivir para contar lo que había vivido con José. Sin embargo, dice que el hombre sale y a él se le olvida. Y pasaron 3 años, y en esos 3 años y en ese proceso a José nunca se le dañó el corazón. Él nunca se le dañó el corazón contra Dios, a él nunca se le dañó el corazón contra su familia, él no renegó de lo que él estaba viviendo, él siempre tuvo la revelación y la claridad que él no estaba solo, aún en los momentos más difíciles, en los momentos en que estuvo esclavo, en los momentos en que estuvo preso, siempre Dios estuvo con él y eso lo tenía él claro. ¿Qué hizo que el corazón de José no se dañara? Que él tenía identidad, que él tenía claro quién era Dios, que él tenía claro el que le había dado el don, y él sabía perfectamente que todo lo que él hacía, la gracia y el favor de Dios estaba sobre él, y por eso lo pudo posicionar en los diferentes lugares. Por la gracia de Dios hubo un Potifar que lo llevó a que le administrara su casa. Por la gracia de Dios, cuando la mujer lo acusó, a él no le quitaron la vida. En ese entonces lo que él había hecho daba para que le quitaran la vida, y sin embargo su amo tuvo misericordia porque él sabía quién era su mujer. Por la gracia de Dios pudo servir en la cárcel y tener contactos suficientes para él poder acceder y aprender de todos esos dialectos. Su corazón no se dañó, él permaneció, él siempre tuvo identidad, él sabía quién era en Dios. Estamos viendo que ahora nuestros hijos, los hijos de la gente afuera, nuestros hijos están guardados y protegidos, los que se les está edificando en el temor a Dios, los que están siendo edificados en la palabra del Señor, los que están siendo edificados en las diferentes congregaciones. Pero ay de aquellos que no les han enseñado a sus hijos el temor al Señor. La palabra dice que instruye al niño en el camino cuando fuera pequeño, porque así, aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, gloria a Dios, de que nosotros no podemos, que nosotros no tenemos por qué dudar ni un instante del amor de Dios, y que a los que amamos al Señor todas las cosas nos acontecen para bien, y que es necesario que nosotros creamos en el Dios sobrenatural, el Dios del poder, el Dios de la autoridad, el Dios del amor, que es el Dios que está con nosotros, que toma a cada uno de nosotros como Padre, nos toma como hijos, nos ha dado el espíritu de adopción para que nosotros ahora tengamos esperanza, una esperanza de gloria, de vida eterna junto a Él, la esperanza de que nosotros no estamos en este mundo solos, estamos de Él, estamos con Él, Él sostiene nuestra mano, Él guía nuestros pasos. La palabra dice que lumbrera es a mis pies la palabra, ¿sí? Entonces, y guía mi camino, y nosotros debemos acudir a la palabra, debemos buscar el alimento de la palabra del Señor, buscar el evangelio de Jesucristo, huir de la ira venidera, huir de la condenación eterna, huir de la vida de pecado que trae desgracia y destrucción, y acogernos al Padre bueno que nos ha concedido por amor a nosotros la vida de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Qué maravilla, qué bendición es poder disfrutar el evangelio del Señor Jesucristo y poderlo compartir a cada uno de ustedes. Les recordamos que nosotros estamos enseguida de Materiales de Comultrasan. Estamos ahí los lunes a partir de las 7 de la noche. El número telefónico para sus peticiones de oración son, tome nota, 321-225-4500. Tome nota, estamos para servirle. Ahí tenemos un equipo de intercesores fieles que van a estar orando por cada una de sus necesidades y por cada una de sus peticiones. Sean todos muy bendecidos. Que tengan una feliz tarde.